es desarrollo espiral. ¿Qué pasa cuando el mundo que construiste con tanto cálculo y estructura se quiebra? En desarrollo espiral sabemos que eso es solamente el impulso para un nuevo ciclo de tu desarrollo. Nos apasiona ver cómo estos quiebres involucran también un cambio de identidad. Y es por eso que la conversación de hoy es con Constanza Miller, una ingeniera civil industrial acostumbrada al orden, a los números y a la inversión inmobiliaria, que terminó encontrando su propósito en el mar. Con Constanza vamos a hablar de Almar. Constanza fundó Almar, diseñó un espacio con las condiciones adecuadas para el surf, pero con toda una metodología por detrás muy interesante que vamos a conversar más en profundidad. Te invito entonces a escuchar este episodio para hacerte ver los cambios en la vida, de identidad, de labor que tenemos en el día a día y también para animarte y motivarte a ir al mar. Hola Connie, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Ale. Súper bien, contenta de conversar contigo. Qué bueno, muchas gracias de estar aquí, de darte el tiempo en nuestro podcast de Desarrollo Espiral para contar un poquito de ti. Para empezar, quiero saber cómo empieza Almar, el por qué. El por qué. Uy, es una pregunta muy profunda porque tuvieron que pasar muchas cosas para llegar al mar. Imagínate que esto partió, yo lo veo desde que estaba en el universitario inglés, en el colegio, chica, a los 10 años, donde me iba súper mal en el colegio, no tenía amiga, me sentía como fuera de lugar, me hacían bullying incluso, yo lo pasaba pésimo. Y mis papás lo trasladan a Perú y nos fuimos a vivir para allá, ¿te acordás? Y yo dije, ¿sabes qué? Yo no puedo seguir siendo la que era. Necesito... como un cambio de identidad. Como un cambio de identidad a los 10, 11 años. Y dije, me voy a forzar, me va a ir bien, voy a tener amigas. Y llegué a un lugar donde nadie me conocía, donde Podías renovar. Pude ser yo. Y por primera vez me sentí vista, me sentí reconocida, me sentí importante, me hice un grupo de amigas increíble, que todavía tengo contacto con una de ellas, mi mejor amiga. Me fue súper bien en el colegio, de ahí que soy la Connie Matea, antes de eso, nada. Oye, pero qué poderoso ese cambio de identidad para la edad que tenías. Sí, fue heavy. Sí. Fue muy importante. ¿No? Y qué poderoso tú darte cuenta de esa necesidad. Sí. Y poder hacer como el cambio de switch, ¿cachai? Claro. Como haber reconocido mi incomodidad y se dieron todas las condiciones para poder lograr lo que yo quería, ¿cachai? Claro, se dieron las condiciones, pero igual tú te pusiste con riendas en el asunto, Sí, por decirlo así. Sí, y siento que ahí como que empezó como a aflorar más mi personalidad, como era yo realmente. Tuvimos 2 años allá en Perú y después nos volvimos a Santiago. Llegué a primero medio, un colegio de puras mujeres. Yo llegué hablando con acento peruano. En Perú se usaban zapato alto, aquí se usaban zapatillas. Claro. Como que la gente me empezaba como a... Ay, Connie, como, no sé, tú cachaba que no pertenecía, ¿cachai? Así que rápidamente me tuve que ajustar. Ya, ok, esto se hace así acá. Así que voy para pertenecer, Claro. ¿cachai? Y bueno, de ahí pasaron una serie de cosas, entre medio universidad, me casé, tuve a mi hija mayor y después tuve una pérdida en avanzado estado de embarazo. Tenía casi 5 meses y voy a la eco y no tenía latidos mi guagüita. Ay, qué fuerte. Fue un golpe, sobre todo para alguien controladora como yo, donde tenía todo planificado y esto se salía del pronóstico. Y lo primero que hago fue, estaba tan desesperada, estaba tan colapsada, y una amiga me dice, Connie, anda a este gimnasio que te puede ayudar, es un gimnasio para ser feliz. Yo me agarraba a cualquier cosa. Ay, quiero saber eso. Ya, si es que es para ser feliz, voy. Y me sirvió mucho vivir la pena a través del cuerpo. Y yo sentía que cada vez que iba al gimnasio, mi día era distinto. O sea, como que podía vivir ese día, ¿cachai? Entonces... Hoy para mí el ejercicio es medicina total, es así medicina, que te entiendo infinito. Porque es separas la mente del sí. cuerpo, ¿cachai? Entonces ahí tuve como, para poder seguir el hilo, ahí asterisco eso, ya eso fue un punto importante.
en lo que va a venir después. Bueno, después seguí con mi vida laboral, estuve trabajando desde que salí de la universidad en una empresa con mi tía. Qué importante mencionar que eres ingeniera de pregrado, ¿cierto? Sí, ingeniera civil industrial, y mi tía manejaba una maestranza y me dijo, Connie, ¿por qué no te vienes a trabajar conmigo? Yo dije, ya, tengo la oportunidad de tener también más libertad, más independencia, de crear, así que me arriesgué y me metí en eso. Después seguimos con la maestranza y nos pusimos a construir galpones en el terreno donde estaba la maestranza. De ahí yo me di cuenta que el tema de maestranza, la parte productiva, era muy complicado, sobre todo si yo quería ser mamá. Era muy exigente y dije, ¿sabéis qué? Mejor nos vamos a la parte inmobiliaria. Así que construimos galpones y nos dedicamos a arrendar los galpones. Pero siempre yo sentí que yo tenía como más capacidad, como que quería hacer más cosas y no sé, pues en la maestranza me topaba la parte técnica, no fui capaz de encontrar un equipo para poder hacer cosas nuevas. Lo mismo de la parte inmobiliaria, construir los galpones, y ahí se acababa, era la gestión del día, pero me faltaba algo, yo sentía que... Entonces siempre me sentí como un poco al debe con la pega. Y llega un punto en que me encontré con una oportunidad de inversión, de invertir en contratos por diferencia, que no se lo recomiendo a nadie. Y yo dije, si le dedico todo mi tiempo, y como yo soy media matea, estudiosa, voy a sacar esta cuestión. Me metí y las cagué. Y perdí plata mía, ahorros familiares, capital de la empresa y plata que no tenía también. Y durante ese proceso, eso fue un punto. Después, mis hijos, estábamos en unas vacaciones en Cachagua, antes de este debacle, estábamos en unas vacaciones y había una escuela de surf y mis hijos dicen, mamá, queremos surfear. Ya, pues les contraté clase y yo dije, oh, qué interesante. Jamás lo vi como algo posible para mí, hasta que conocí a la pareja de mi hermana que surfeaba. Y yo dije, oye, ella hace surf, como me abrió un mundo, y yo digo, obvio que quiero probar yo también. Así que probé la clase de surf en marzo del 23. De ahí, entre medio pasó esto de las inversiones, y durante ese periodo aparece este surf trip en Chicama. Me acuerdo que yo estaba con una vida súper exigente, mi hija mayor con TEA, con un montón de terapias, yo yendo para allá, yendo para acá. Me acuerdo estaba en una clase ya de skate, mientras yo la esperaba, típico en Instagram, scrolleando, y aparece surf trip Chicama, último cupo. Eso fue clave. Y yo dije, oye, ¿y por qué no? Y ahí le di vuelta, lo mastiqué, hablé con Felipe, mi marido, y le dije, ¿sabes qué? Me quiero ir. Ya, o sea, primero me dijo, pero tú, qué raro, en surf y a un hostal, y qué vaya a hacer ahí. Y yo dije, no, en verdad quiero ir. Así que fui, pues, o sea, habiéndome subido una tabla 3 veces en mi vida, y lo que descubrí me voló la cabeza. Más allá del surf en sí, fue que por primera vez en la vida, no, segunda, porque ya me había pasado en Perú, no tuve que esforzarme por pertenecer. No tuve que cumplir el rol que uno tiene y que te lo retroalimenta a tu entorno, ¿cachai? Entonces yo no era nadie. Yo era la Connie, daba lo mismo dónde vivía, en qué trabajaba, si tenía hijos o no, era solamente estar. Y me sentí tan libre, me sentí tan auténtica, como que salió una fase mía que yo no conocía, ¿cachai? Se armó un grupo espectacular, lo pasé increíble. Y bueno, me metí al agua y hice lo que pude. Allá el agua es más calentita, igual. Sí, es más calentita. Es más calentita, pero me acuerdo la primera acercamiento al mar, caché que allá en Chicama tú para surfear se usan unos botes taxi. Entonces tú remas al bote, te subes al bote, de ahí te llevan al point, que es de donde sale la ola. Y yo me acuerdo que era todo súper intimidante, ¿cachai? Y ya, pues, dije, ya filo, yo puedo. Y me bajo el bote, veo lo que hacen los demás,
se sentaron en la tabla, ¿cachai? Entonces yo ya, obvio, me siento en la tabla. Lo primero que hago, obvio que no sabía sentarme en una tabla. Y en la inmensidad del océano, dando la hora. Bueno, de ahí con profes, con clases, qué sé yo, terminé surfeando, eran 5 días, terminé para arriba de la tabla, pero muy difícil, muy desafiante, pero yo ya me sentía muy contenta de haber estado ahí, de haberme atrevido, de haber superado un montón de temas antes para estar ahí, ¿cachai? Bueno, conocí gente atómica, que sigo con contacto hasta el día de hoy, y llego a mi casa, voy en el auto al día siguiente a dejar a los niños al colegio y me pongo a llorar. Así como, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Esta es mi vida, es como, esta es mi vida. Y pensando, claro, apareció una faceta mía que yo no conocía, que no tenía lugar en mi día a día. Y fue súper revolucionario. Claro, porque la viste, pero después volviste Volví, como a lo que claro, estaba entonces antes, volví sí. a cumplir el rol de mamá, el Claro. rol de la Connie organizada, el rol de la que tiene la empresa y que está dejando la cagada, ¿cachai? O sea, volví como a la vida real. Y fue muy duro. Durante ese año, en el 2024, estuve con todo este proceso de la CDF, donde intenté sostener la situación hasta que fue insostenible y en diciembre me di cuenta que había perdido todo, Lo de las inversiones. lo de las inversiones. Así que estuve, yo te diría, 11 meses en cama, o sea, durmiendo para no enfrentarme a lo que había hecho y al cagazo que había cometido. Lo que sí hice, sí, siempre seguí surfeando. O sea, me arrancaba todas las semanas a surfear y eso no lo dejé nunca. Eso no Oye, lo y dejé eso es muy nunca. lindo porque tú mencionabas antes sobre el gimnasio para la felicidad, algo así. Y el surf, yo no hago, pero una cosa que me parece muy linda y que quizás tú puedes después profundizar, pero solamente para hacer el hincapié acá, que el surf te obliga a estar 100% ahí. O Completamente. sea, porque en el gimnasio también, pero igual podéis ver el celular. Exacto. Aquí no, de hecho a mí me No te queda encanta- otra opción que estar concentrado. Exacto, me encanta ese desprendimiento donde te pones el traje, vaya pata pelada contigo misma Y no te queda y no otra, te queda y otra. 100% ahí. Y aparte que el surf en sí te implica estar muy presente porque de cierta forma tenés como que sobrevivir, Claro. como luchar por tu vida, ¿cachai? Sí. Entonces es un nivel de presencia absoluta, conectada con la naturaleza, conectada con tu desafío personal, conectada con el cuerpo, conectado con el fluir, ¿cachai? O sea, son demasiadas cosas en una. Entonces, para mí el surf me ayudó mucho como a pasar esta etapa. Claro. Y llega un punto en noviembre donde Felipe, mi marido, me dice, Connie, te desconozco, tú no eres así, tú eres una mina power, que se levanta, que lucha, y hoy día te veo completamente sin ninguna motivación, sin nada que hacer. Así que, porque entre medio cerramos la empresa de las inmobiliarias porque se vendió el terreno y ya no tuve más trabajo operativo, ¿cachai? Que antes era la gestión de los arriendos y aquí quedé desocupada. Entonces me quedé en nada y me dice, Connie, te voy a recomendar una amiga mía que es coach, llámala. Así que partí con la coach, que fue muy loco porque me dice, Connie, mira, estás vestida, tu casa está limpia, tus hijos están en el colegio y no tienen problemas. Y como que me empezó a levantar desde lo más básico, ¿cachai? Algo que uno da por hecho. Y ahí de a poco como que me fue devolviendo lo que yo pensé que había perdido. Y en trabajo con mi psicóloga también, llegamos a la conclusión de que yo tenía que dedicarme a algo desde la gratificación. Sobre todo yo que nunca he cumplido horario, siempre me he manejado sola, para mí mi libertad es lo más importante. Entonces yo no me imaginaba empleándome en un trabajo formal de 8 a 6, también le dedico tiempo a mis niños, voy a buscarlo al colegio, hacemos tareas, se van al deporte, que la terapia, que el qué sé yo. Entonces, bueno, conclusión, dedícate a algo desde la gratificación. Y un día yo voy a surfear a Salinas, iba a Salinas con una pareja de amigos
iba entrando al agua y dije, pucha, qué ganas de que hubiesen espacios de surf para mujeres en grupo, donde podamos compartirlo entre todas. Y me topo con 2 mujeres en el agua y me pongo a conversar con ellas. Estaban surfeando porque sus pololos las habían metido en el surf. Casi que los pololos las terminaban poniéndole el traje y empujándolas. Y me puse a conversar con ellas, oye, ¿y ustedes vienen solas? Sí, igual nos hace falta compañía, qué sé yo. Y después de ese día yo dije, aquí hay algo, aquí hay algo. Empecé a darle vuelta y dije, voy a crear experiencias de surf para mujeres. Semana siguiente me encuentro con un amigo que me recomienda un libro. A todo esto a mí igual me hacía ruido. Yo empecé a surfear a los 37, tenía 38. De decir, chuta, voy a hacer un proyecto de surf no siendo surfista, ¿cachai? Como qué lugar ocupo yo en esto, como qué vergüenza o como qué autoridad tengo para empoderarme de esta cuestión y decir, la Connie tiene... Bueno, y leí un libro muy interesante que me recomendó mi amigo que se llama La teoría del vacío competitivo, que te demuestra todas las veces que tú has dejado de hacer algo, de intentar algo, por miedo a verte ridícula o por no pertenecer o por el qué dirán o por un montón de rollos que uno se pasa en la cabeza. Y dije, chuta, me hizo ver profundamente todas las veces que yo no me había atrevido a hacer algo por ese miedo que uno anticipa en la cabeza. Y dije, ¿sabéis qué? Me hizo tanto sentido. Dije, ¿sabéis qué? Aquí yo estoy encontrando un espacio y lo voy a tomar. Así que de ahí hablo con mi profe de surf, le cuento el proyecto con su señora. Ellos son los dueños de Refugio Salinas de Puyalli, donde tienen cabañas y que es donde ahora estamos haciendo las experiencias. Y les cuento de mi idea. Y me dijeron, oh, Connie, sí, bacán, qué choro, nos hace sentido, te apoyamos en lo que necesites, qué sé yo. Así que de ahí empecé a darle forma, pues empecé a decir, ya, ¿cómo va a ser un día al mar? Todavía no tenía nombre. ¿Cómo va a ser el día al mar? Y le empecé a dar la estructura y me empezó a hacer cada vez más sentido. Y de ahí, el 31 de diciembre llega el nombre. ¿2025? Sí, ¿Ya? ahora, que lo amo, porque es al mar, es ir al mar, es alma, tiene mucho. Ay, Tú qué sabes que lindo. la tabla de surf, la parte central se llama alma, entonces siento que es un nombre muy completo para el proyecto. Me costó, imagínate, pasé por un montón de nombres ridículos, hasta que me hizo mucho sentido. Y de ahí dije, ya, esto se hace. Me asesoré con un amigo surfista que es experto en marketing. Me dijo, ya, Connie, tenés que hacer esto. Recibí mucho apoyo, mucha información. Y dije, ya, voy a hacer un piloto el 21 de febrero. El 21 de febrero se hizo el primer piloto, o sea, obvio, el piloto, y salió precioso. No. Salió muy, muy bonito. Fue con mi familia, mis amigas cercanas y toda la gente le hizo mucho, mucho sentido. ¿Cachai? Que yo lo que quise hacer fue una experiencia sin presión de rendimiento. ¿A qué voy? Que cuando uno te exigen, porque por lo general las clases de surf es, dale, rema ahora, párate, esta ola es tuya, vamos, seca, lo lograste. Te genera mucha presión por cumplir, no solo a ti misma, sino que para no defraudar al profesor. Claro. Entonces, No, y porque querés generar como la foto perfecta o qué sé yo. Como yo la tabla. Exacto, entonces yo le hablé con los profesores y les dije, ¿sabes qué? Quiero que hagamos esta clase, pero visto de otro lado. Sobre todo que son mayoritariamente gente que nunca se metió al agua a surfear, entonces yo quiero que el disfrute, o sea, el estar sea lo importante, no el rendimiento técnico, porque el rendimiento técnico no lo vas a tener en la primera sesión, o sea, claro. es muy difícil, es mucho esfuerzo, mucha constancia, entonces el objetivo es otro. Bueno, se hizo esa clase, esa experiencia, y pasaron muchas cosas ese día. Después, una amiga que le pedí, mi mejor amiga al colegio, cuando volví a Perú, le dije, ya, Nikki, necesito que me apañís con el piloto. Ay, no, Connie, es que a mí me da miedo el mar, que no sé qué, pero ya, bueno, voy a acompañarte. Yo tomo sol en bikini. Le dije, no, si me vaya a ir a ayudar, a acompañar, al menos ponte el traje, ¿cachai? Es como el gesto. Bueno, ya, ok, voy, me dijo. Va, se pone el traje, me dijo, ya, pero yo no voy a surfear. Pidió su tabla. Te morí los videos.
pasándolo chancho, fire en la tabla, cagada de la risa. No intentó pararse, pero sí se levantó, sintió el fluir del agua y me dijo, Connie, te agradezco porque me hayas impulsado a hacer esto porque superé mis miedos. Wow. Superé mis miedos, nunca me imaginé que era capaz de hacer algo así. Qué lindo. 2, 3 semanas después me dice, Connie, me inscribí en una beca de su especialidad de medicina, de nutrición y diabetes, que lo tenía postergado porque me sentí mucho que era más, su momento, claro, me sentí que era mucho capaz. más capaz y esto me dio la fuerza y la Qué seguridad para impresionante, hacerlo. como algo que puede tener nada que ver, pero Nada que en que ver. verdad influye en todo, En ¿cachai? todo. Entonces Qué me empecé a dar lindo. cuenta que tenía algo en mis manos muy poderoso. Y después viene otra cosa también que me voló la cabeza, que fue que los profesores me dijeron, Connie, qué bonito el enfoque que le estás dando a la clase de surf, porque por primera vez yo no me siento responsable de que la persona se suba a la tabla. Claro, porque al final es estrés del cliente y del profe, exacto. ¿cachai? Entonces Claro. decía, por primera vez no estoy estresado en que si la persona se para o no, porque el objetivo del profesor es que la persona se pare. Claro. Entonces él está nervioso y si no lo logra, la clase fracasa. Claro. ¿Cachai? Entonces me dijo, sentí un relajo y muy... Que hace que fluya más la clase y todo, sí, Exacto. qué lindo. Entonces, y a mí me habían contactado por Almar unas chicas para hacer para la experiencia y no podían, tenían disponible otro día y yo le dije, oye, pero te puedo dar el dato del profe para que te haga la clase. Ya, bueno. Después voy a surfear a Salinas con Pedro, el profe, y me dice, Connie, le hice la clase a la chica que me pasaste, estilo al mar. ¿En serio? Cuéntame, ¿cómo fue eso? Me dijo, ¿sabes qué? Si es que yo no le hubiese dicho que no hay presión de rendimiento, que no hay obligación de pararse en la tabla, que lo importante es estar, fluir, sentir el agua, qué sé yo, la clase hubiese sido un completo fracaso. Pero gracias a este enfoque es que la niña terminó feliz por haber estado. Me dijo, Connie, viniste a cambiar la forma en que se enseña el surf. Un surfista de 20 años de trayectoria me dice eso y yo digo, wow, wow. Qué lindo y qué importante porque tú mencionaste en algún punto de que alguno de tus miedos fue que no eras como especializada en el surf. Exacto. Pero por lo mismo tenías muchas más estas herramientas para darte cuenta de lo necesario que era otro tipo de educación en Exacto, el fondo. y que probablemente alguien que está metido en el surf no lo ve porque claro. Para él el ponerse la tabla, es ponerse el traje y meterse, no tiene ni, claro. no tiene ni una importancia, ¿cachai? Pero para la gente que no lo hace habitualmente es mucho. Es mucho. Entonces, en ese momento yo dije, aquí tengo algo importante entre lo del miedo de mi amiga que se sintió capaz para la beca, que a la larga es súper bonito porque ella siempre lo tuvo dentro de ella, solamente que el surf o el mar se lo hizo ver, ¿cachai? Bueno, pasó eso, pasó esto otro, y de ahí yo seguí con las experiencias, pero ya dándole como una especie de vuelco en el sentido de que lo importante es la decisión. El foco es decidir entrar. Y ahí a mí me hizo tanto sentido porque lo mismo que dices tú, no, yo no hago surf, yo tampoco hago surf, hacía surf. Y es el rol en que uno se pone y las barreras que uno tiene con su vida, ¿cachai? Entonces, y por eso me hizo tanto sentido este libro, porque a la larga muchas veces dejamos de hacer algo, de intentar algo por nuestras propias creencias, pero hasta que el cuerpo no lo vive, tú no sabes si eres capaz de hacerlo o no. Entonces, por eso es tan bonito este proyecto que usa el mar como dispositivo, porque tú estás en el mar, lo vives, lo sientes, el cuerpo lo experimenta y lo que sale después es tuyo, ¿cachai? Entonces me hace tanto sentido porque yo no te estoy diciendo, te prometo transformación, ven acá y saldrás como nueva. Aquí que es mucho sí, el vender humo al ¿cachai? final. Sí. Entonces a la larga yo te digo, te entrego un contexto de cuidado donde, aquí está la parte más importante que ¿por qué me gusta tanto? Donde no tienes ni un rol que cumplir, no tienes que esforzarte por pertenecer, estás frente a un grupo de desconocidas donde no hay una historia, no hay un currículum, no es, tú eres la miedosa, así que chuta, cuidado, ¿cachai? Entonces, es como mi chicama, sí. es mi chicama hecho en un día,
para que las mujeres podamos hacer cosas distintas y ver que somos capaces de cosas que no pensábamos que teníamos dentro nuestro. Qué lindo. ¿Cachai? Entonces ha sido súper bonito el proceso. Tuvimos la última experiencia ahora el 11, donde nos pasó de todo. El fotógrafo que teníamos no podía ir. El profe Pedro le dio pericarditis, hospitalizado en la UTI. No te creo, pobre. ¿Está bien? Está bien. Ya está bien, ya lo dieron de alta y todo. Entonces fue como, chuta, hay que hacerlo igual. Así que ahí con la Dani, que es la señora Pedro, que también había participado como profesora en las otras clases, nos juntamos y dijimos, ya vamos a sacar esto adelante, sin Pedro, y pudimos hacer un almar por primera vez de puras mujeres. 100% claro. Equipo de puras mujeres, la fotógrafa, las profesoras, y lo diseñamos de tal forma de que todas partiéramos al inicio todas juntas, como parte del grupo. Y se armó algo tan bonito cuando nos instalamos a conversar antes de partir el día, y las mujeres, nadie se conocía, y te hablan de temas profundos, como yo les pregunté, oye, si alguien puede contar qué las mueve a estar acá. Y una dice, no, yo viví un proceso de menopausia muy complicado, entonces me hace sentido tener experiencias nuevas. Otra tenía una pena por un perrito que él más la conectaba, otra estaba viviendo un proceso de transformación, otra quería estar en una experiencia en un grupo de mujeres, y todas como que nos escuchamos, todas, se hizo algo así como súper bonito, y ahí sentí que marcó como la pauta para el día, ¿cachai? Y al término del día, todas estaban muy agradecidas y muy contentas de haberse atrevido a hacer algo que habitualmente no hubieran hecho, y se sintieron más capaces de lo que creía que eran a través de la experiencia, de haberla vivido acompañada, de haberla vivido sin presión, de haberse sentido segura. Así que cada vez me hace más sentido. Qué lindo. Cada Aparte vez que me ahí hace con más con el grupo que de mujeres en ese caso, qué lindo el poder iniciar con esto y poder decir, oh, no soy la única que está viviendo tal cosa, escuchar a los otros, también poder decir Sí. tu verdad. Y claro, como le pasó también a tu amiga, el darse cuenta de, como decías, que este grupo se dio cuenta que eran capaces de más de lo que pensaron, y que eso se ve en otros ámbitos también. Por eso siento Entonces, que súper poderoso. que es tan bonito y que Sí. tiene tanto alcance, ¿cachai? Porque es mucho más que entrar a una clase de surf. Es todo lo que te entrega después, que es tuyo. A la larga, cada experiencia es distinta, Claro, totalmente pero cada distinta. una le afloran cosas distintas. Ponte tú, había una chica que dijo, de años mirando el surf como observadora, y ahora lo hice, me siento muy capaz, me siento muy orgullosa de mí misma, y así he recibido como distintas, no sé, otro dice, esto es lo que pasa en un grupo de mujeres desconocidas, ¿cachai? Entonces Claro. siento que es muy loco, porque lo que te decía, como que unir mi historia entre la importancia del cuerpo, de vivir algo a través del desafío físico, experimentarlo por el cuerpo, con este grupo de gente desconocida, que es lo que yo viví en Chicama, con el acompañamiento, sin la presión, todo se une y arma algo muy interesante. Qué lindo. Entonces yo empecé a trabajar en una especie de metodología, en el sentido de que cada paso del día tiene un porqué, tiene un para qué, ¿cachai? Está todo cuidado para que pueda emerger o no esta capacidad o este logro, esta sensación de ellas de sentirse capaces de hacer algo distinto, ¿cachai? Entonces eso, así nació Almar, y eso es Almar hoy. Me encanta. Y ponte tú, a mí me pasó que yo sentía que muchas veces los grupos de mujeres podían ser espacios medios hostiles, por mi historia, por lo que me pasó cuando era chica, por cuando llegué de Perú y me miraban feo porque usaba un zapato que no era, filo. Y entre medio de todo este proceso fui a un retiro en Mendoza de yoga y vino. Y lo que encontré fue otra cosa. ¿También era de puras mujeres o no? Pura mujer. Ah, ya. Todas interesadas por la historia de la otra, todas intentando colaborar, una empatía. Y me acuerdo, tengo algo que me marcó muy fuerte, que había una actividad de pintar una cerámica. Yo soy pésima para el arte, o sea, no tengo ese don.
Y ya yo pintaba tranqui y de repente una chica dice, ¡oh, Connie, qué lindo! Y yo, ¡ay, gracias! Y después la otra, ¡oh, no, Connie, pero qué lindo! De repente tenía 20 mujeres aplaudiéndome por mi pintura y fue como un bálsamo de gratitud, así como... entonces, eso también forma parte de por qué de mujeres, ¿cachai? Porque entre las mujeres se hace algo súper, súper bonito, súper bonito. Y lo estoy viviendo en cada experiencia, ¿cachai? Claro, claro. Además que bueno, culturalmente hay varias mujeres que van solas, pero generalmente es más el hombre el que tiende a ir solo al mar y... Exacto, Claro. exacto. De hecho, el hombre es como que le tiene menos miedo a entrar solo al agua. En cambio, las mujeres, es muy raro una mujer que vaya sola a surfear, necesita sentirse acompañada o más segura. Claro. ¿Cachai? Entonces, Claro, bueno, todo eso yo lo viví, ¿cachai? Yo no voy a surfear si no voy con alguien. Ya. O sea, me tengo que meter al agua con alguien porque si no me asusto. Así que fueron como tantas cosas que me llevaron a esto. Súper potente porque, claro, involucra muchos aspectos que las mujeres, que la valentía, un montón de cosas, así que lo encuentro muy valioso al mar. Pero quisiera preguntarte, tú sabes que yo veo temas de transición de carrera, entonces quisiera preguntarte porque tú como ingeniera, ¿cómo un poquito desarrollas quizás habilidades que ya tenías como ingeniera o que ya aplicaste quizás en la inmobiliaria? No sé, como desde el punto de qué cosas que ya estaban en tu camino laboral que estás aplicando en Almar también o que crees que podrían ir potenciando. Bueno, yo creo que yo siempre he sido una persona como muy estructurada, muy ordenada, muy metódica, que eso me lo ha dado toda la experiencia laboral y siento que lo estoy aplicando. Entonces, haciendo un proyecto de surf que podría ser una experiencia del día, una clase normal, siento que yo le estoy pudiendo dar marco, contexto, forma, estructura. Entonces siento que estoy aplicando todos mis conocimientos laborales en esto, ¿cachai? Porque, claro, no es que yo ahora sea una operadora turística, ¿cachai? Obvio, voy, facilito el día, pero hay mucha estructura por detrás, hay mucho... Todo lo que está pasando por detrás está pensado, ¿cachai? Todo tiene Claro. un marco, tiene una pauta, entonces yo creo que eso me lo ha dado todo lo que yo viví profesionalmente. Claro, es que yo cuando hago estos acompañamientos laborales siempre trato de transmitir de que uno nunca parte de cero cuando vaya a partir en otra cosa. Entonces, claro, en el fondo estás haciendo algo quizás totalmente nuevo, por ejemplo, del surf, pero ya vienes con un montón de conocimientos, un montón de historia, que Sí. claro, no involucra solamente tu aspecto laboral, tú misma contaste que involucra un montón de emociones y situaciones desde la niñez, pero todo en el fondo va jugando un lugar para lo que uno hace hoy, ¿no? Sí, Sí. completamente. No, y desde lo mismo, no sé, desde las negociaciones con proveedores, desde definir la estrategia de precios, desde, no sé, Claro. el plan de negocios de cómo te quieres ver de aquí a tantos años. O sea, hay mucho que Claro. se aterriza hoy día en este proyecto, pero de una forma mucho más entretenida, que te dan ganas de levantarte a trabajar y aplicar todo lo que yo ya sé, ¿cachai? Bueno, y hoy día también con la inteligencia artificial tenéis muchas más herramientas para poder trabajar todo desde una forma mucho más profesional, Claro. porque es como que tuvierais tu propio equipo, ¿cachai? Sí, pues, como un propio socio. Exacto. Sí. Entonces, no, yo creo que es súper importante para mí haber tenido esta experiencia laboral y también para uno sentirse más empoderado, porque sabéis cómo funcionan las cosas, ¿cachai? Entonces, no, todo suma. ¿Y cómo es para ti el manejar, ponte tú, bueno, tú me has dicho que no te gusta mucho el tema de ser empleada, pero ¿cómo manejas tú el tema de la incertidumbre? Porque cuando uno está como emprendiendo, es un tema igual. Y Sí, para las personas que somos más cuadradas, como que también es un sí. tema. ¿Sabes qué No sé cómo lo manejas tú. Mira, antes de llegar al proyecto de Almar, yo vivía muy estresada. Necesito generar lucas, necesito parar la olla, necesito pagar el colegio a mis hijos. Y estaba como entrampada en eso. Y hoy día siento que al tener como un propósito, un proyecto, algo como amplio,
me quitó la preocupación. No sé si seré responsable o no, pero siento que me hace tanto sentido lo que estoy haciendo y lo veo en el reconocimiento de las otras personas que lo viven también, que digo, algo de aquí va a salir. O sea, hoy día estoy como con la convicción de que esto va, porque es mucho más, como te digo, que la experiencia de ser. Hay una metodología por detrás donde quiero trabajarla. Estoy desarrollando un programa de liderazgo para empresas, estoy viendo otros formatos, otros territorios, siento que tengo un mundo por explorar y eso me deja tranquila porque sé que en algún minuto esto va a dar, ¿cachai? Así que así es como manejo la incertidumbre, con esperanza. Pero sí, fue un cambio de mentalidad, porque si yo me quedaba en lo otro, no hubiera podido desarrollar esto. Claro. ¿Cachai? Entonces siento que, nada, tirarse a la piscina y luchar por lo que uno sueña nomás, po. Obvio que hay plazos, no es probemos 5 años, no, tengo mis plazos en que esto tiene que empezar a generar, porque hay que vivir, pero gracias a Dios tengo la posibilidad de tener este plazo para poder desarrollar esto hasta que empiece a dar. Claro. No, además que te has acompañado muy bien, o sea, tú mencionaste que tenías acompañamiento psicológico, acompañamiento de coach, Sí. y eso te da un plan de acción, o sea, Exacto. no sé cómo lo has vivido tú, pero en el fondo uno se pone mini metas y una meta más a grande plazo y así te Sí. va como ayudando a no dejarlo en el aire Exacto, esto, ¿no? exacto. Sí, bueno, sí, me sirvió mucho tener a la coach que me ayudó como a Claro. aterrizar el proyecto. Bueno, y mi marido también, que él trabaja en el área de Revenue Management, en la parte de precios de los productos. Entonces, ahí viendo cómo manejar el tema económico, pero sí, mi plan hoy día es ocupar estas experiencias al mar como una especie de laboratorio en el cual voy alimentando esta metodología, esto que hay detrás, para que sea algo exportable, transferible. Ese es el foco. No tengo como una carta GAN de aquí a tal día tengo que tener esto, pero sí al menos como un marco, como un plan de acción. Es que pasa que cuando uno se embarca en estas cosas, también el camino te va dando muchas respuestas. Exacto. Ahí vas descubriendo más necesidades con con las mismas mujeres que Exacto. se unen, vas diciendo, uy, por aquí quizás también hay que hacer algo. Exacto. Entonces, yo soy una convencida me gusta esta frase, se hace camino al andar. Sí, Y es heavy, porque en verdad es así, ¿cachai? Imagínate que partí llevando gente al mar y ahora hay todo un método por detrás que le hace sentir gente y que puede ser algo mucho más grande. claro. ¿Cachai? Entonces siento que todo va encajando y hoy día me siento como con esperanza de que esto está funcionando porque ya estoy viendo los frutos. Ya estoy viendo los frutos. Entonces no, yo espero de aquí a un par de meses poder estar aplicando este programa en empresas. Ya lo tengo diseñado, me falta empezar a venderlo y asociarme con la gente clave para poder desarrollarlo, porque yo puedo facilitar el día, puedo estructurar el programa, pero la parte más teórica, más del lado de psicólogo, de coach, eso yo no lo tengo. Entonces necesito complementarlo para poder ejecutarlo. Pero yo creo que hay harto potencial para aplicar al mar en otros contextos. Sí, además que ha avanzado muy rápido, o sea, el primer encuentro piloto fue en febrero. 21 de febrero, O sí. sea, Y ya llevamos 2 meses, 4. 3 será. Claro, o sea, muy Sí. rápido. Sí. Qué maravilloso cuando uno empieza a ver esos frutos Sí. y ese feedback, Sí. que al final es como, wow, está resultando lo que estoy haciendo. Sí. Y más allá de que esté resultando, ¿no? Claro, es eso, es el ver, el reconocerme a mí en la experiencia de la participante, en que ella sí pudo sentirse que decidió algo por ella misma, en que se sintió acompañada, en que no tuvo que demostrar ser alguien que no era, en que se sintió más capaz porque hizo esto. O sea, es muy bonito que algo que a mí me hace sentido, las otras personas también lo vivan. Qué lindo. Entonces es muy gratificante.
Sí. Es muy gratificante. Oye, y también en esa línea que mencionas tú, que te ves un poquito en ella, ¿cómo ha sido verte a ti en algo que al principio tú decías, "Ay, ¿cómo? Si yo no soy surfista profesional, ¿cómo voy a hacer esto?" Y ahora ya manejando equipos y liderándolos, ¿cómo te ves tú en ese cambio? Sé que lo pensé harto y claro, yo no te puedo hablar de los conocimientos técnicos del surf, yo sé lo básico, sé leer en la ola, sé cuándo tengo que remarla o no, sé cuándo pararme y sé cómo girar, no sé, lo básico. Pero a la larga mi valor no está en la parte técnica del surf, mi valor está en la primera entrada o en el acompañamiento del grupo que quiere surfear en grupo, ¿cachai? Ahí es donde está mi valor. Entonces, claro, yo al principio me sentía como con un poco de pudor, como cuál es mi rol acá, ¿cachai? Como la que viene a apoderarse del surf, pero no, yo vengo a apoderarme, por decirlo de una forma, de la entrada al surf, ¿cachai? Y la parte técnica y de seguridad lo ve el equipo, ¿cachai? Las instructoras que son secas, que tienen mucha experiencia en el agua y que transmiten esa seguridad, ese es el rol de ellas, ¿cachai? Yo cumplo mi rol, que es otro, ¿cachai? Entonces, claro, ahí me tuve como que ordenar mentalmente para estar tranquila con lo que estoy haciendo, ¿cachai? Entonces, yo no te voy a decir, oye, no, la marea va para allá, va para acá, la alta, la baja, yo todavía no lo entiendo tan bien. ¿Cachai? Esa es la pega, el rol del equipo más técnico, No, ¿cachai? está perfecto. Además que igual tienes los conocimientos igual, yo creo, pero no es lo que vendes. Tú vendes No, la experiencia. exacto. Pero, ¿cómo te sientes al vender esa experiencia? Me imagino que a medida que van surgiendo más momentos, situaciones, tú dices, como que sí, como que yo me veo acá. ¿Cómo es ¿Cachai que al esa nueva principio? identidad también, Sí, yo al cachai? principio vendía casi como, porfa, cómprame. Ya. Como con pudor de dar el precio, de ofrecer. Y a medida que voy haciendo las experiencias es como, oh, esto es lo que vale, esto es lo que entrega. Obvio que con todo el trabajo de intentar comunicar que es más que ir a surfear, ¿cachai? Pero cada vez más empoderada, cada vez Me con más encanta. seguridad, cada vez más en, no sé, de hecho, la última experiencia fue, yo te diría como el primer Almar formal, donde pude aplicar como el marco más metodológico de lo que quería transmitir. Y yo estaba como bien nerviosa porque a mí no me gusta mucho hablar en público, no me gusta mucho la atención, como que me pone nerviosa. Pero aquí dije, ya, para que el día te cumpla el sentido que yo quiero que tenga, tengo que instalar un marco, tengo que marcar hitos, ¿cachai? Entonces estudié, me hice todo mi relato y me sentí cómoda. Me sentí cómoda porque sentí que lo que estoy haciendo le hace sentido a los demás. No es que yo esté hablando leceras, ¿cachai? Entonces la gente conectaba, la gente conversaba, aportaba. Entonces también para mí ha sido un descubrimiento muy grande, personal, el saber que tenía toda esta faceta que yo pensé que no existía. Y que tu voz importa, o Sí, sea, que tú decís como, ay, no me gusta mucho sí, hablar, imagínate, sí, estás causando algo en esas mujeres, o sea, sí, qué importante, ¿no? sí. No, súper, súper importante y súper... te llena el alma. Sí. No sé, el poder hacer algo que a los demás les pasen cosas en el sentido de que se sientan más capaces de lo que creía que eran, es muy power, ¿cachai? El poder diseñar este contexto donde las otras personas puedan verse beneficiadas y como lo que hablamos, en distintas aristas, porque no es el surf, o sea, mi amiga que después se metió a la beca, ¿cachai? Claro, sí, pero y qué lindo como en este camino que tú estás empoderando a otras, tú también te vas empoderando. Completamente, Qué lindo eso, completamente. porque yo hablo mucho de cuando hay un cambio laboral, tú como que cambiáis de identidad también. Sí, Hay un cambio de identidad que no es fácil, involucra un montón de sí, cosas. Y en ese cambio de identidad tú te vas dando cuenta de otras habilidades que no te habías dado cuenta que no estaban afloradas. completamente. Y ahí tú vas empoderándote en eso. De hecho, a mí me pasó que, eh, volviendo como a mi historia personal, yo siempre fui como la racional, la fuerte, la firme, la casi que sin emociones. Y en el minuto que se muere mi guagua, yo lloraba y estaba así descompuesta.
mi mamá y mi hermana no me supieron contener. Porque tú habías cumplido ese rol. Porque no entendían, me desconocían, ¿cachai? Claro. Entonces, y también para mí era muy difícil mostrarme vulnerable porque yo ya estaba encasillada en un rol de la fuerte, de la que no sufre, la de que casi que todo le pasa por encima, la que todo lo puede. Entonces, ahora Almar me ha demostrado de que, claro, ese era un rol que yo cumplía, pero sí tengo una parte sensible, sí me emociono cuando las participantes cuentan su historia, cuando veo que les hace sentido y como que también me estoy conociendo como desde el lado más humano, por decirlo de una forma. Claro, ¿cachai? conociendo otra parte tuya. Otra digamos, parte sí. mía. Entonces, sí, a mí me llena el alma porque es a todos los lados, ¿cachai? Tanto como para la que participa como para mí es un beneficio muy grande. Qué Así lindo. que no, muy, muy bonito. Así que yo estoy así como enchufada, así como con la mente que me vuela, que me explota con ideas, con ganas de hacer más cosas, de mejorar todavía esto. Así que no, muy, muy entusiasmada. Y como te decía, por primera vez siento que estoy dando mi 100% en algo. Esa sensación que yo tenía de estar siempre al debe, de que pucha, ¿cómo lo hago? ¿Cómo vendo más? ¿Cómo genero más? ¿Cómo crezco? Hoy día el foco es otro, ¿cachai? Y donde puedo ocuparme al 100% en algo que me hace sentido. Pero Que no viendo disfrutáis, el claro. resultado como necesito generar lucas, sino es como necesito que esto funcione, que esto le haga sentido, que esto pueda crecer, pero es desde otro lado, ¿cachai? Entonces es brígido el cambio. Oye, Connie, ¿y si hoy conversaras con una mujer que tiene ganas de participar en Almar, pero como que le da susto o no sé, se cuestiona, no está segura, ¿qué le dirías? Le diría que precisamente cumple con el completo perfil de Almar, porque se va a encontrar con gente que no conoce, donde va a poder ser ella sin ningún prejuicio, sin ninguna obligación de pertenecer, donde va a poder acercarse a un desafío acompañada, donde no tiene nada que lograr, nada que cumplir, nada que sentir presión por nada. Simplemente el logro en Almar es entrar, es estar. Como digo yo, entrar es suficiente. Eso es, el logro es entrar. Entonces, precisamente, yo le diría a ella que puede llegar con miedo. El miedo no se le va a ir hasta que no lo viva en su cuerpo, con el mar. Y el mar va a ser lo suyo y ella, el resultado que tenga va a ser propio gracias a lo que está pasando en el día. Y yo creo que le puede hacer mucho sentido porque va a haber vivido algo, se va a haber dado permiso para vivir algo que quizás no creía que era para ella. Entonces siento que es un camino para abrir otro tipo de puertas. Si es que ya te atreviste a entrar a algo que no pensabas que era para ti, quizás en cuántas otras situaciones has estado donde no te has atrevido a entrar. Así que le diría que lo haga y que no se preocupe por el miedo, que no hay nada de malo en sentir miedo, que es parte de. Claro, qué lindo lo que dijiste, que es entrar y en cuántas situaciones, ¿cómo era? Que no hemos entrado por miedo. Claro, o sea, hay muchas veces que uno se autoexcluye por miedo a no pertenecer, a hacer el ridículo. ¿Cuántas veces, no sé, chuta, me encantaría decir esto, pero no, qué vergüenza? Sí. O cualquier situación en que nos limitamos. Que nos por limitamos. eso, sí. Entonces, Almar trabaja eso, trabaja ese momento previo de la decisión. Y hay algo que le llamo yo que es el umbral, en el momento que tú estás entrando al agua, que es el cruce entre lo que no creías que eras capaz a lo que te estás enfrentando. Entonces es muy interesante vivirlo. No, potentísimo. Además que se relaciona mucho en desarrollo espiral, vemos que el desarrollo, valga la redundancia, tiene ciclos. Y en el ciclo tú vayas agarrando herramientas. Y Almar me hace mucho sentido en estas herramientas que uno va tomando para su próximo ciclo, ¿cachai? Y esta disposición a entrar, como dices tú, es también parte de voy por el siguiente ciclo, ¿cachai? Así que muy lindo, Connie. Me pasa que a la larga Almar yo lo creé para que no tengas que irte a Chicama a tener la suerte de encontrarte con un grupo donde puedas surfear, sino que para que tengas
a una oportunidad real, cercana, para vivir esto que al menos a mí me hace mucho sentido y me estoy dando cuenta que a los demás también. Entonces le diría que vaya. Qué bueno, y qué suerte que está tan cerca, ¿no? Exacto, sí, porque hay que aprovechar eso. Tú dices, pero la playa me queda lejos, queda 1 hora 40 de Santiago, nos vamos, las que son de Santiago, nos vamos todas juntas en el auto, volvemos todas juntas, entonces está todo el día cubierto. Tú lo único que tienes que hacer es llevar tu traje de baño, una toalla y sería. Y después de regiones también me imagino que extendiendo eso, ¿no? Bueno, esa es la idea. Lo que sí, que Salinas de Puyay en sí es un lugar muy bonito, es un santuario natural, está protegido, hay humedales, hay un río que cruza antes de la playa que también cumple un objetivo metodológico que es un preumbral, una predecisión donde tú ya, después de llegar al mar, habiendo cruzado el río, ya te sientes un poco más capaz de entrar. Entonces, siento que hoy día Salinas tiene algo muy importante para lo que estamos haciendo. Por supuesto, pero invitar quizás a otras regiones a que vayan a Salinas, ¿no? Completamente, completamente. Para que esa mujer quizás que te está preguntando, que sea de donde sea, que se anime a... Que se anime, sí, completamente. Sí. Bueno, hemos tenido personas que han llegado directo al refugio, que es donde iniciamos el día, que no son de Santiago y que llegan directo. Genial. Sí, así que abiertas las puertas para todos. Abierto para todas, no hay edad tampoco. Es una experiencia participar en unas personas de 60 años. No tienes que tener aptitudes deportivas, o sea, tú llegas con lo que tienes, con lo que eres y la experiencia vale en sí misma. Y eso cuidamos mucho de no compararnos con las demás. Cada una vive su propio proceso independiente de lo que está haciendo la de al lado. La de al lado cumple un rol de acompañar, de sostener, no de evaluar o de medir. Claro. Genial. Entonces, si tú eres esa mujer que está motivada, acá te dejo las redes sociales de la Connie de Almar para que los sigas y estés atento a próximos eventos. Próximas fechas. Y a mis espirales que están ahí mirando, escuchando, les pido que dejen un comentario, un like y nos vemos en el próximo episodio. Buenísimo. Gracias, Ale. Gracias a ti. Cuéntanos aquí en comentario lo que más te ha llamado la atención de este episodio, con qué idea te quedaste. Y recuerda, tu desarrollo personal es un desarrollo en espiral. ¡Nos vemos!